se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Miguelito, buenas noches. Hola Brenda, buenas noches. Un gozo recibir escucharte. Aquí corriendo, pero llegando a tiempo. Bueno, sí, Brendita, yo creo que los dos andábamos por esa situación. Yo andaba orándole al Señor para que llegara a tiempo justamente en casa, pero gracias a Dios estamos aquí en casa, nuevamente llegamos y todo bien. Y me da mucho gusto escucharte, Brendita. Amén, también Miguelito, también. Ahí compartimos las mismas cosas, ¿no? Las mismas noticias, las mismas cosas que están pasando aquí en Estados Unidos. Esas caravanas que están ya, me parece que un grupo ya llegó para México y se puede ver ahí, Miguelito, no sé si tú has visto las noticias, que están bien, tienen, bueno, buses y están, bien cuidados y pues sabiendo que detrás de todo eso está la Iglesia Católica, dándoles todo lo que necesitan financieramente para ellos, ¿no? No sé, pero no sé qué va a pasar. Parece que hay un grupo de hispanos que quieren ir a apoyarlos cuando ellos vengan, y también están los recursos humanos también que quieren estar apoyando ahí para que no los traten mal y todas esas cosas, ¿no? Pero ahí se ve que el armamento de Estados Unidos se está preparando para cualquier cosa también. Bueno, esas cosas solo se ven ahora en estos últimos días, Miguelito. Así es, Brendita, sabes que eso no nos debe tomar a cada uno de nosotros por sorpresa, porque de alguna otra forma saldrán nuevas cosas por acá, por allá, y sabemos que eso siempre van ocurriendo, bueno, los sucesos van empeorando cada vez más, ¿no? Claro, estaba escuchando recientemente que no sé por dónde, pero hay una iglesia por ahí en México, hay una iglesia católica, creo que están tratando de ayudar a cada uno de los todas las personas que vienen en la caravana, ¿no? Pero francamente, como acabas de decir, nosotros sabemos realmente de qué se trata esto y de quién está detrás de todo esto, ¿no? Yo creo que la preocupación más grande, Brenda, no sé, en lo personal, digo yo, por mí, ¿no? Es mi vida espiritual. Esa es donde tengo que esmerarme, digo, Señor, viendo cómo están las situaciones, viendo los sucesos continuamente y digo, wow, ¿para dónde, no? ¿Para dónde sin el Señor? Yo creo que ninguno de nosotros pues opta por tener una esperanza, Brendita. Claro, sucesivamente irán pasando cosas superiores, ¿no? Esto es parte de la caravana. Imagínate cuántos inmigrantes, wow, tuvieron las agallas de aventarse, ¿no? Trajeron a sus hijos, trajeron a sus parientes, a sus padres ya mayor edad, ¿no? Imagínate las millas que tenían que caminar y pues siguen caminando, ¿no? Bueno, y pues sabemos que el Señor, aparte de que el enemigo no está detrás de tantas cosas, los sucesos hoy en día, pero sabemos que también el enemigo, yo creo que el Señor está en una espera grande para cada uno de nosotros en ese momento de acción, de actuar, especialmente en nuestras vidas, ¿no? Realmente como una consagración íntima con el Señor. ¿No crees, Brenda? Sí, Miguelito, eso es lo único que nos va
a mantener en los últimos días, ¿no? Porque cuando seamos llevados a las cortes, todo lo que hemos estudiado va a ser reflejado ahí. La verdad es que nosotros no podemos llevarnos por, no sé tú qué piensas, Patricio, buenas noches, pero no podemos dejarnos llevar por lo que escuchamos, sino tenemos que estudiar, ¿no? De repente escuchamos, pero también estudiar por nosotros mismos para no caer en los engaños de Satanás. Patricio, ¿tú me escuchas? Sí, sí. Oh, ok. Pues, Por un momento pensé que de repente no habías entrado. no, aquí estamos, aquí estoy. Amén. Hay alguien que me parece que también quiere aportar algo. No sé quién es, Miguelito. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Sí, habla con Dorita, de Puerto Rico. Dorita. ¿Cómo estás, Dorita? Bien, gracias al Señor. Amén, Dorita. Qué bueno escucharte. Aquí no con sé si ustedes, dándole gracias a Dios. Amén. Miguelito, no sé si tú conoces a Dorita, está entrando desde Puerto Rico y también Sí. Patricio, ahí está también Dorita, ¿no? Si la quieren saludar. Sí, claro, he tenido la oportunidad de escuchar a la hermanita Dorita con el hermano Marcos y Sí. he tenido la oportunidad de escucharla y pues para mí es un placer, un gozo escucharla. Imagínate desde Puerto Rico. Gracias, muy amable mi hermano querido. Amén. Un gozo y un placer escuchar a la hermana. Igual para mi queridísimo hermano Patricio, que esta es la primera vez, ¿no?, que tengo la oportunidad de conocerle aquí por la cadena, y pues un gozo. Cada predicador, cada hombre, siervo del Señor que se para a proclamar la verdad, pues es algo muy respetuoso, ¿no? Valga la redundancia, recordar que los siervos de Dios viven una vida no fácil, ¿no? Continuamente andan en lucha y pues para mí es un gozo conocerte, Mauricio, y un placer tenerte aquí en la cadena Fuerte Clamor Final. Amén. Amén. Bueno, Brenda, sabes que queremos darle la bienvenida también a nuestros queridísimos hermanos. Yo sé que ahí están por YouTube, ahí están listos, ahí están con nosotros y pues queremos darle la bienvenida. Que el Señor sea con cada uno de ellos y que les llene el corazón de amor y sobre todo que estemos listos sobre lo que hoy el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Y también los que ya están con nosotros en la línea directa de la cadena, pues queremos darle la bienvenida y que el Señor sea con cada uno de nosotros. Brenda, no sé si quieres añadir algo más. No, sabes que hace como en 8 horas más o menos acaba de salir una noticia que la quería compartir. Pero no antes dejar de leer Mateo 10:16, donde dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Qué lindo versículo. Y lo que quería compartir es que hace 8 horas salió una noticia de un hospital que fue llevado a corte hace 2 años, se llama, pero hoy se dio el ultimato, es el North Memorial Health Care, y tuvo a una enfermera, y el nombre de ella es, la tenía, bueno, tengo la noticia enfrente mío, Emily Shore, y ella aplicó, ya había aceptado trabajar ahí, pero aplicó para que le den los viernes, cuando el sol se pierde hasta el otro día, ¿no? Porque ese es el día sábado. Y entonces fue llevado a corte el hecho de que, porque ella quería defender sus creencias como de sábado. Y pues ellos prácticamente dijeron que la iglesia adventista es una secta y no aceptaron la petición que ella había formulado. Para hacerlo bien cortito, de repente vamos a poner esto en el grupo para que ustedes lo puedan leer un poquito más. Wow. Pero esto se está poniendo un poquito más duro en el aspecto de, lo que es, y hablando con Miguelito, lo de la caravana, ellos prácticamente está detrás de eso el cambio climático, ¿no? Y lo que está en la agenda del Papa, ¿no? En Laudato Si. Entonces, todo eso nos está llevando al cambio, ¿no? Que nosotros sabemos que va a pasar, que para la adoración del domingo. Como
como dijo Miguelito, tenemos que estar preparados a buscar trabajos, ¿no? Los que no tenemos, que no podamos trabajar el sábado, y nos preparemos para eso. Bueno, ahora que podemos, ahora que se puede, a predicar el Evangelio, y todavía porque tenemos ahora que tenemos todavía la libertad de hacerlo, nosotros deberíamos hacerlo. Y no sé si ustedes vieron cuando el presidente tomó una junta con unos reporteros, y había un reportero que se llama Jimmy Costa. Él prácticamente no obedeció al presidente cuando le dije, tu tiempo se acabó. Le dijo él, ya se acabó. Y entonces él debía haber callado ahí. Entonces, lo que pasó, para hacer la historia corta, CNN, que es uno de los canales más conocidos, y este hombre trabaja ahí y otros 7 más, el presidente le quitó todos los credenciales para que no vuelva a entrar. Entonces ellos se levantaron con el presidente, se levantaron y lo van a llevar a corte. Y entonces ahí están hablando ellos del primer amendment, que el primer amendment es que uno no puede, tiene la libertad de expresión. No sé hasta dónde va a llegar esto realmente, porque después él también como que un poquito tocó a la reportera que estaba, o a la chica que estaba manejando los micrófonos, ¿no? De aquí para allá. Y la tocó, y se supone que en este país es muy delicado tocar a una mujer. En fin, esas son las cosas que están pasando, pero lo que me llamó la atención es que lo que puede favorecer a este reportero es el primer amendment, que todavía tenemos esa libertad para poder salir a predicar. Si el Señor quiere, nosotros el próximo fin de semana vamos a estar viajando a Pensilvania con unos hermanitos a poder dar libros, a ver si podemos también predicar, ¿no? No sé, que el Señor no mande la nieve y nosotros podemos salir. Qué lindo es encontrarse con hermanos, ¿no? Que estén queriendo compartir este evangelio. Y hay un lindo grupo por allá en Pensilvania, y si Dios quiere también nos vamos a juntar en New York con un hermano Tito. Entonces de ahí podemos ir para allá para aprovechar este grupo lindo que está en Pensilvania. Bueno, no sé, esto hoy vamos a estar hablando de lo que es la apostasía, un llamado para que nosotros podamos salir de ello, Miguelito. No sé, una pregunta para Patricio, ¿cómo podemos prepararnos? ¿Es alguna diferencia con los judíos que guardan el sábado? ¿Habrá alguna diferencia en los últimos días? Bueno, ahí, Miguelito, ¿sigues por ahí? Sí, Brenda, aquí escuchándote. Amén, Miguelito. Ya, claro que sí, yo creo por un momento dejamos el tiempo a Patricio. No sé si tú tenías algo más, si no, para que él comience con la temática de esta noche. Sabemos que para acá, para Chile es un poquito tarde. Bueno, para nosotros en Estados Unidos, como el horario se ha cambiado, básicamente en estos momentos es 1 hora menos, alrededor de Suramérica, Centroamérica, todos los países, ¿no? Pero para nosotros nos sentimos un poquito halagados, porque aún a pesar de que está muy oscuro, pero es aún temprano, ¿no? Pues por el cambio del horario. Yo creo que dejamos el tiempo a Patricio para que empiece, que nos lleve en oración, Brenda, y empezamos la temática de esta noche. ¿Qué te parece? Amén. Contigo, Miguelito. Amén. Querido hermano Patricio, nos lleva en oración y empezamos en esta noche. Amén. Bendito Padre Celestial, estamos aquí, Señor, reunidos en esta cadena, para que tú, Señor, nos puedas conducir a lo que es la verdad en este tiempo final. Necesitamos de ti, que tú nos ayudes, Señor, a poder entender tu palabra, entender, Señor, las profecías con relación, Señor, al tiempo del fin, y poder así prepararnos para todos los eventos que se nos vienen. Que tú, Señor, seas el que nos guíe, nos dirijas con tu Santo Espíritu, y nos ayude, Señor, a entender este tema tan importante referente a la apostasía en el tiempo. Te lo dejamos todo en tus manos, de amor, en el nombre de Jesús. Amén.
Cuando hablamos acerca de la apostasía, la Sagrada Escritura nos lleva, ¿no es cierto?, a este tema. En el Nuevo Testamento hay dos pasajes bíblicos. Y estos pasajes bíblicos justamente son del apóstol Pablo, hablando acerca de la apostasía. Pero antes, para poder ir de lleno, ¿no es cierto?, al tema de la apostasía, necesitamos saber qué es lo que es la apostasía. De acuerdo, ¿no es cierto?, al griego, ya pues la palabra viene del griego apostema, que significa, ¿no es cierto?, está en relación a cuando un barco se desata, ¿no?, del muelle, y este barco queda a la deriva, ¿ya? A eso se le llama apostatar. Bueno, de ahí viene la palabra, ¿no?, cuando un barco se desata, ¿no es cierto?, del muelle y queda a la deriva. Así también, ¿no es cierto?, esta palabra apostasía se usa también en el aspecto espiritual. Cuando un creyente, ¿no?, alguien que ha aceptado la verdad en algún momento, deja las verdades, las Sagradas Escrituras, que aparece en la Sagrada Escritura, y se aparta de estas verdades o de las doctrinas bíblicas que el Señor ha dejado, de la fe, y se aparta, ¿no es cierto?, y se extravía. Es justamente eso lo que significa apostasía. Y en relación a eso, el apóstol Pablo nos habla en 1 de Timoteo, el capítulo 4, versículos 1 y 2. Él nos dice lo siguiente, refiriéndose, ¿no es cierto?, a la apostasía. En el capítulo 4 ahí aparece un título, dice predicción de la apostasía. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Acá hay algo bien interesante, porque el apóstol Pablo, justamente prediciendo lo que iba a acontecer en el tiempo final, que muchos, dice, apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe, de la fe que el Señor ha dejado, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso nosotros lo podemos ver ya a través de las diversas religiones que hay, ¿no es cierto?, llamadas entre comillas cristianas, que han adoptado una cantidad de doctrinas, enseñanzas, tradiciones, ¿no?, que vienen del paganismo y que han introducido, ¿no?, en lo que es el cristianismo. En el versículo 2 dice: de hipócritas y mentirosos cuyas conciencias están cauterizadas. Es decir, para que haya apostasía, primeramente, ¿no es cierto?, la persona tiene que haber primeramente aceptado las verdades bíblicas, y en un momento, ¿no es cierto?, escucha doctrinas o espíritus engañadores y se deja, ¿no es cierto?, influenciar por aquellas doctrinas y se aparta de la verdadera fe que una vez conoció y aceptó. Eso es lo que dice el apóstol Pablo referente a la apostasía, ¿no?, cuando uno se aparta escuchando espíritus engañadores o doctrinas de demonios. Pero también ahí en segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos habla más ampliamente acerca de la apostasía. Vamos a buscar acá, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3 al 12. Muy bien, vamos a leer del versículo 3. Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Y él dice lo siguiente, versículo 3: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá, es decir, no vendrá Jesús por segunda vez, sin que antes venga primeramente la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, Jesús no va a aparecer por segunda vez hasta que se aparezca, ¿no es cierto?, la apostasía. Es decir, aquí el apóstol Pablo está predice, ¿no es cierto?, una gran apostasía que iba a acontecer antes que Jesús viniese por segunda vez. Y esta apostasía dice que consiste en el hombre de pecado. Es decir, el apóstata, el gran apóstata, le llama también el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y algo interesante aquí
la palabra, ¿no es cierto?, hijo de perdición, aparece 2 veces en las Escrituras. Y vemos, ¿no es cierto?, que en una oportunidad se le dice también a Judas, hijo de perdición, en San Juan, el capítulo 17, versículo 2. ¿Por qué a Judas, ¿no es cierto?, se lo trata acá como a un apóstata? Ahí San Juan, capítulo 17, versículo 12. Bien, aquí dice lo siguiente, en el versículo 12, hablando Jesús, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, dice Jesús, en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, dice, hablando acerca de todos aquellos que creyeron, ¿no es cierto?, en las palabras de Jesús. Sino, dice, el hijo de perdición, para que las Escrituras se cumpliesen. Aquí está refiriéndose a este hijo de perdición, justamente a Judas, ya, el cual se había apartado, ¿no?, de la fe, el cual había traicionado al Señor. Por lo tanto, apostasía tiene que ver, ¿no es cierto?, con alguien que abraza la doctrina pura, la fe pura, pero en cierto momento, ¿no es cierto?, escuchando ciertas doctrinas, ya, o ciertos errores, se aparta de la verdadera fe. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla de este hijo de perdición o hombre de pecado, en las Escrituras sabemos que se está refiriendo al papado, que se iba a levantar, ¿no es cierto?, como el gran apóstata, el cual, ¿no es cierto?, iba a engañar al mundo entero, iba a hacer beber del vino de la fornicación, ¿no?, a todo el mundo, a todas las naciones. Y sigue diciendo el apóstol en el 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es obvio aquí que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, está hablando acerca del papado, ¿no?, del papado. Y después nos dice lo siguiente, algo interesante acá, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, seguimos leyendo en el versículo 5. ¿No os acordáis, dice el apóstol Pablo, de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción, dice el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Bueno, en el tiempo del apóstol Pablo nosotros sabemos que estaba imperando, ¿no es cierto?, el imperio romano, ya, Roma política. Por lo tanto, acá cuando el apóstol Pablo se refiere que debía, ¿no es cierto?, ser quitado de en medio, es decir, Roma política, para que pudiesen imperar, ¿no es cierto?, Roma papal. Por lo tanto, acá, en el tiempo del apóstol Pablo, estaba el imperio romano. Por lo tanto, en el tiempo del apóstol no podía manifestarse esta apostasía o este hombre de pecado. Debía primeramente ser quitado, ¿no?, el paganismo, que era el imperio romano, para dar paso, ¿no?, a lo que era el hombre de perdición. Por eso dice ahí en el versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo entonces se manifestará este hombre de pecado o este hombre, este gran apóstata? Dice, una vez que el imperio, ¿no es cierto?, el imperio romano político cayera, se iba a levantar, ¿no?, lo que nosotros conocemos por Roma papal. Versículo 9 dice, el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, de señales, de falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
algo interesante aquí, ¿no? Porque el Señor, ¿no es cierto?, tiene una verdad en la palabra de Dios. Hay una verdad, una doctrina pura, la cual el Señor ha dejado, nuestro Señor Jesucristo, pero dice que hay errores y está la iniquidad, ¿no? La cual Satanás lo que quiere es desviar, ¿no?, a sus hijos y hacerlos caer en el error, ¿no? Para eso es importante que nosotros podamos estudiar las Sagradas Escrituras, conocer qué es la verdad, para no caer. Si nosotros, para ser engañados, ¿no?, se nos presenta un billete falso, nosotros no vamos a poder distinguir el billete falso a menos que no conozcamos el billete, ¿no es cierto?, verdadero, el dinero verdadero. Nosotros al conocer la verdad podemos distinguir el error. De otra forma no podremos hacerlo, ¿ya? Y podemos caer presa fácil, ¿no?, del enemigo. Por eso es que es tan importante este tema de la apostasía, porque nosotros a lo mejor creyendo que podamos estar bien o estamos en las doctrinas correctas, podemos estar equivocados. Lo único que nosotros podemos analizar, o la única regla que nosotros tenemos para conocer la verdad del error, es la palabra de Dios. De otra forma es imposible conocer el error. Así que lo más importante aquí es que nosotros podamos escudriñar las Escrituras, conocer las Escrituras, y que toda doctrina, que toda verdad pueda ser, ¿no es cierto?, pesada en balanza con las Escrituras. Es la única forma que nosotros podemos evitar de poder estar cometiendo un error o estar, ¿no es cierto?, quizás adorando a Dios de una forma diferente a la que el Señor desea. Muy bien, Daniel, el profeta Daniel también nos habla acerca de este hombre de pecado, de hijo de perdición. De hecho, en el capítulo 7 de Daniel se nos menciona, ¿no es cierto?, a este apóstata como el cuerno pequeño, ¿ya? Pero especialmente vamos a ir a Daniel 12, versículo 11, ¿ya? Y en referencia justamente a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, de que debía ser quitado de en medio ya el imperio romano para dar lugar, ¿no es cierto?, a este apóstata o a la apostasía. Daniel lo habla de la siguiente forma, en Daniel capítulo 11, ya, versículo 31. Bien, la palabra de Dios nos dice así, en el libro de Daniel, el capítulo 11, versículo 31, nos dice lo siguiente: se levantarán sus tropas, que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Aquí Daniel está hablando de la misma forma que habla el apóstol Pablo, ¿ya? Y está hablando de lo mismo prácticamente, porque habla acerca de quitar, ¿no es cierto?, de en medio el continuo y poner, ¿no es cierto?, la abominación desoladora. Cuando Daniel habla de la abominación desoladora, está hablando del hombre de pecado, ¿ya?, del mismo que está hablando el apóstol Pablo, del gran apóstata, el hijo de perdición. Por lo tanto, para que se manifieste este apóstato o esta abominación desoladora que se refiere al papado, debía ser quitado, dice, el continuo sacrificio. Pero si nosotros vamos al original de las Escrituras, vemos que la palabra continuo sacrificio, la palabra sacrificio no está puesta ahí en el original, sino que se refiere a continuo solamente. La hermana White, en el primer escrito, justamente en el capítulo donde habla acerca de la reunión, de la gran reunión, nos dice de que la palabra sacrificio dice que fue puesta por la sabiduría humana, es decir, no estaba puesta ahí en el original de las Escrituras. Por lo tanto, continuo, la palabra continuo, de acuerdo, ¿no es cierto?, a Miller, cuando él estudió acerca de la profecía de los 2300 tarde y mañana, él se dio cuenta de que la palabra continuo se refiere al paganismo, ¿ya? Y él llegó a la conclusión justamente por lo que dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, porque dice que para manifestarse este gran apóstata, este hijo de perdición,
debía ser quitado el continuo. Es decir, tenía que primeramente caer lo que era el paganismo para que se manifestase, ¿no es cierto?, el papado. Y esto es justamente lo que ocurrió de acuerdo a la profecía que el mismo Daniel habla, ¿no es cierto?, ahí en el capítulo 12 de Daniel, el versículo 11, ¿ya? Versículo 11 dice: desde el tiempo en que sea quitado, vamos a sacar la palabra sacrificio porque eso no debe estar ahí, desde el tiempo que sea quitado el continuo hasta la abominación desoladora, dice, habrá 1290 días. Es decir, aquí Daniel está dando una profecía referente, ¿no es cierto?, a la duración, al principio, ¿no es cierto?, de la abominación desoladora, que es el final del continuo, y hasta el final de la abominación desoladora. Prácticamente nos habla, ¿no es cierto?, en la fecha exacta en la cual, ¿no es cierto?, tenía que ser quitado el paganismo para dar paso, ¿no es cierto?, al papado. Y estos son, ¿cuántos años? Dice 1290 años, día por año. Bueno, la conclusión que yo, Guillermo Miller, y que él, ¿no es cierto?, trazó justamente ahí en ese cartel profético del año 1830, un cartel profético que de Guillermo Miller, dice que en el año en que terminó el paganismo, o que concluyó el paganismo, fue en el año 508. ¿Por qué el año 508? Porque en ese año justamente cae el paganismo. Resulta que en ese año estaba, ¿no es cierto?, Clodoveo, que era el rey de los francos, ya, que era católico, y él, ¿no es cierto?, prácticamente derrota al último imperio, ¿no es cierto?, pagano, que eran los visigodos. Y de esa forma muere, ¿no es cierto?, el paganismo, y quedó el camino expedito, ¿no es cierto?, para que se manifestase el hombre de pecado, o sea, el papado en este caso. Sabemos nosotros que del 508 al 538 prácticamente fue todo, en todo ese tiempo se pudo, ¿no es cierto?, fraguar lo que iba a ser el papado, ¿ya? El 538 justamente surge el papado, cuando el emperador Constantino le da el poder político al obispo de Roma, teniendo así tanto el poder religioso como el poder político, ¿ya? Pero fue el año 508 que el paganismo prácticamente termina y comienza lo que es la abominación desoladora. Por eso que del 508 le sumamos 1290 años, llegamos a 1798, que es justamente el tiempo, el fin, ¿no es cierto?, del papado, cuando el general Berthier, ¿no es cierto?, toma prisionero al papa y le quita, ¿no es cierto?, el poder político, dándole así esa herida mortal que aparece ahí en Apocalipsis capítulo 13. Muy bien. Por lo tanto, el hombre de pecado, el hijo de perdición, justamente Daniel, en el capítulo 12, versículo 6, nos está hablando, ¿no es cierto?, el tiempo de que iba a durar exactamente este hombre de pecado, o este apóstata, y era un tiempo definido, y él lo dice de la siguiente forma en el versículo 6, dice: y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oía el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, nosotros sabemos en profecía bíblica que tiempos se refiere a 2 años, tiempo 1 año, y la mitad de un tiempo medio año. Y esto suma justamente 1260 años. Es decir, ese iba a ser el periodo en que iba a predominar, ¿no es cierto?, este hombre de pecado, este gran apóstata, el cual, ¿no es cierto?, iba a tener tanto el poder religioso como el poder político para poder hacer y deshacer, ¿no es cierto?, y para poder obligar a todos a que puedan adorarlo. Fue un periodo de 1260 años.
Y ese periodo de los 1260 años, como les decía, comienza en el año 538, donde Constantino, ¿no es cierto?, le da el poder político al papado, y termina en el año 1798, cuando es derrocado, ¿no es cierto?, el papado, y se le quita ese poder, el poder político. Francia justamente le dio el poder político, y Francia es el reino que también le quita ese poder político. Interesante, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué podemos decir del Antiguo Testamento en cuanto a la apostasía? ¿Ya? Porque las cosas que pasaron antes también se van a volver a repetir, y es importante poder saber, ¿no es cierto?, cómo se va desarrollando todo esto, y cómo poder evitar también caer en el mismo error que cayó, ¿no es cierto?, Israel y Judá, porque tanto Israel, que era los reinos del norte, como Judá, el reino del sur, ellos también cayeron en la apostasía, ¿ya? Y cómo esta apostasía trajo consecuencias para estos reinos, ¿ya? Primeramente vamos a ver Levíticos capítulo 26, donde nos habla las consecuencias de la apostasía, ¿ya? Cuando nos apartamos nosotros de las verdades que el Señor nos ha dejado, y el Señor nos advierte, ¿no es cierto?, el peligro que corremos de poder al caer, ¿no es cierto?, en apostasía, o dejar las enseñanzas o la doctrina que el Señor nos ha dejado en su palabra. Ahí en Levíticos capítulo 26 aparecen lo que se llama las bendiciones de la obediencia, y también las consecuencias de la desobediencia. Y algo interesante aquí, porque justamente Dios nos advierte que si nosotros no escuchamos a Jehová, si nosotros no obedecemos sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, no obedecemos su pacto, van a venir consecuencias, ¿ya? Y esas consecuencias justamente son desolación, ¿ya? Desolación. Y eso así lo describe de la siguiente forma. Vamos a leer solamente algunos textos para tener la idea. Dice ahí en Levíticos 26, versículo 2. Vamos a leer el versículo 1. Dice: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros ante ellas, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis sábados, reverenciad mi santuario, yo Jehová. Si andáis en mis preceptos y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, yo os enviaré la lluvia a su tiempo, y la tierra y el árbol del campo darán su fruto. Vuestra tría alcanzará las vendimias. Bueno, aquí habla, ¿no es cierto?, de las bendiciones que vamos a tener si nosotros, ¿no es cierto?, somos obedientes a la palabra de Dios. Versículo 11 dice: yo pondré mi morada, dice, en medio de vosotros. Es decir, Dios mismo morando con nosotros, si somos obedientes, ¿no es cierto?, a su palabra. Y mi alma, dice, no os abominará. Y algo interesante aquí, porque de aquí viene lo que se llama la palabra abominación. ¿Y qué es la abominación desoladora? Y justamente aquí, ¿no es cierto?, en Levítico viene el origen, ¿no?, de esa palabra de abominación desoladora. Una abominación, cuando Dios nos abomina a nosotros, es cuando nosotros nos apartamos, ¿no?, de las enseñanzas que el Señor nos ha dejado. Y el Señor nos mira, dice que el alma del Señor nos abomina en el momento en que nosotros nos apartamos de, ¿no es cierto?, de las verdades bíblicas. Y eso trae consecuencia, la abominación trae consecuencia desolación, ¿ya? Si nosotros vamos ahí en el capítulo 26 de Levítico que estamos leyendo, vamos a leer aquí en versículo 28, dice: yo procederé en contra de vosotros, si es que nosotros nos apartamos, ¿no?, de las verdades bíblicas. Dice: yo procederé contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Comeréis la carne de vuestros hijos, comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes. Pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Dejaré desiertas vuestras ciudades, asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmará con ellos
pasmarán por ellos vuestros enemigos que en ellos habitan. A vosotros os esparciré entre las naciones y desvainaré la espada en pos de vosotros. Vuestra tierra quedará desolada y desierta, vuestras ciudades. Y es terrible, ¿no es cierto?, las consecuencias de apartarse, ¿no?, de los requerimientos del Señor, de sus mandamientos. Porque el Señor inmediatamente dice que Él abomina a aquellos que se apartan, ¿no?, de las verdades que Él ha establecido. Y al venir, ¿no es cierto?, la abominación por parte de Dios, viene también la asolación, la desolación. Es decir, Dios nos abandona y por ende, ¿no?, viene lo que se llama la desolación o asolación. Ahora, Levítico establece, ¿no es cierto?, el motivo por el cual el Señor, ¿no es cierto?, abandona a su pueblo y, ¿no es cierto?, viene como consecuencia la abominación desoladora. Dice en el versículo 35, durante todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no reposó los días de reposo cuando habitabais en ella. Esta es la consecuencia que vino, ¿no es cierto?, sobre los pueblos de Israel, ¿no es cierto?, y en el pueblo de Judá, porque nosotros sabemos cómo en la historia esto se cumplió, ¿ya? Se cumplió de una forma sorprendente cuando el pueblo de Israel se apartó de las verdades sagradas, ¿no? Nosotros sabemos la historia cuando Salomón, ¿no es cierto?, estableció un impuesto muy alto para los reinos del norte, y esto hizo, ¿no es cierto?, que Jeroboam se levantara y se apartara, ¿no es cierto?, el reino del norte y el reino del sur. Y Jeroboam dijo, para que el pueblo del norte no vaya, ¿no es cierto?, a Jerusalén a adorar, y se me vayan, ¿no es cierto?, mis súbditos, voy a levantar, dijo Jeroboam, un lugar de adoración tanto en Betel como en Dan. Y dice que puso, ¿no es cierto?, ahí un lugar de adoración, ya un becerro de oro, y ahí el pueblo, ¿no es cierto?, comenzó, ¿no es cierto?, a adorar ídolos. Es así como Jeroboam llevó, ¿no es cierto?, al pueblo del norte, a la nación del norte, a las 10 tribus, a adorar, ¿no es cierto?, ídolos, ¿ya? Y esto fue el principio de la caída, ¿no es cierto?, de los 10 reinos del norte, porque recordemos que el rey Acab, ya uno de los reyes del norte, cuando tomó por esposa a Jezabel, él adoptó, ¿no es cierto?, justamente con su mujer, adoptó todo el paganismo y la idolatría, ¿no? Porque dice que empezó a adorar a Baal y estableció, ¿no es cierto?, lugares de adoración tanto de Baal como de Acera. Y él se casó, ¿no es cierto?, con Jezabel, que era una sacerdotisa del dios Baal. Y él cometió justamente lo que se dice, ¿no es cierto?, fornicación, porque fue una relación ilícita a la cual el Señor no se agradó. Y así como mandó a Elías, ¿no es cierto?, para poder amonestar a Acab en cuanto, ¿no es cierto?, a lo que estaba haciendo. Y esto hizo que toda la nación, ¿no es cierto?, los 10 reinos del norte, se olvidaran del Dios verdadero y comenzaran a adorar a Baal. Bueno, nosotros conocemos la historia de Elías y cómo eso, ¿no es cierto?, Dios utilizó a este hombre, un profeta de Dios, para poder llevar al pueblo a volver a los caminos de Dios, ¿no? Pero la ruina y la apostasía de Israel no quedó ahí, porque ellos siguieron, ¿no es cierto?, adorando otros dioses. Y eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Y cómo, ¿no es cierto?, posteriormente el reino de Israel cae en manos de los asirios. Y Dios permitió, ¿no es cierto?, que los asirios invadieran Israel y se llevasen, ¿no es cierto?, cautivo a todos a los habitantes, ¿no es cierto?, del reino del norte, y se los llevaran a Asiria. Es decir, la apostasía de ellos trajo como consecuencia la abominación desoladora, ¿ya? Y eso fue justamente que el rey, ¿no es cierto?, de Asiria pudiese, ¿no es cierto?, llevarse a todos aquellos israelitas, ¿no?, a sus ciudades, a las ciudades paganas.
hubo consecuencias. Ahora, esta consecuencia que hubo en Israel no aprendió el reino de Judá con todo lo que le había pasado a Israel, sino que también Judá cayó en la apostasía, ¿ya? Porque también se corrompió adorando dioses falsos. Y eso lo encontramos en el libro de Jeremías. Vamos a leer algunos textos. Jeremías capítulo 7 nos habla justamente de esto, lo que hizo, ¿no es cierto?, el reino de Judá, y cómo fueron paulatinamente cayendo, ¿no es cierto?, en la idolatría. Ya Jeremías capítulo 7, versículo 9, nos dice lo siguiente. Vamos a leer del versículo 8, dice: vosotros confiáis en palabras de mentiras y no aprovechan. Hurtáis, matáis, adulteráis, juráis en falso. Quemáis incienso a Baal y vais tras dioses extraños que no habéis conocido. Es decir, aquí Jeremías está amonestando al pueblo de Judá a que se vuelvan al verdadero Dios, a que dejen, ¿no es cierto?, de incenciar a Baal, de adorar a Baal, porque si no les iba a pasar lo mismo que a las naciones del norte, ¿no?, a Israel, que fueron llevados, ¿no es cierto?, cautivos. Por lo tanto, Jeremías, conocido, ¿no es cierto?, como el profeta llorón, porque justamente él lloraba, ¿no es cierto?, por las consecuencias a las cuales se iba a exponer, ¿no es cierto?, el reino de Judá al seguir, ¿no es cierto?, en apostasía. Así también el versículo 18 nos dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y ofrendas a dioses ajenos para provocar mi ira, dice Dios. Interesante, ¿no?, como el pueblo de Judá también había caído, ¿no es cierto?, en la adoración y a la idolatría, a la adoración, ¿no es cierto?, de falsos dioses, y no del Dios verdadero. Ahí también en el versículo 30 nos dice: los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, y la profanaron. Es decir, profanaron, ¿qué cosa? La casa de Dios. Y pusieron, ¿no es cierto?, en la casa de Dios, dice, sus ídolos. Y es interesante cómo eso trajo también consecuencias, porque si nosotros vemos ahí en el versículo 34, dice: yo haré desaparecer de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de esposo y la voz de esposa, porque la tierra será desolada. Es decir, la consecuencia venía inmediatamente porque el pueblo de Judá se había apartado y habían dejado, ¿no es cierto?, los principios, las leyes de Dios, y de adorar al verdadero Dios a adorar falsos dioses. Que incluso dice aquí en el capítulo 8 de Jeremías, versículo 1, dice: en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán de sus sepulcros los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas, y los huesos de los habitantes de Jerusalén. Los esparcirán al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a los cuales amaron y sirvieron, en pos de los cuales anduvieron, a los cuales consultaron y ante los cuales se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol, dice, sobre la faz de la tierra. Qué tremendo, ¿no?, lo que dice el Señor, y cómo vienen las consecuencias de esta falsa adoración que hizo Judá justamente, ¿no?, al apartarse del Señor. Y las consecuencias eran la desolación, la abominación desoladora. Y eso lo sabemos nosotros porque sabemos que vino el rey de Asiria también sobre Judá en el principio, y también, ¿no es cierto?, llevó cautivo al rey Manasés. Luego vino, ¿no es cierto?, el reino de Babilonia, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y también, ¿no es cierto?, dice que saqueó la casa de Dios y se llevó cautivos a Babilonia. Y esto fue la consecuencia de haberse apartado, ¿no es cierto?, del Señor. Y cuando justamente Ezequiel habla acerca de esto, de las abominaciones, recordemos que Ezequiel estaba ya en la cautividad. Ezequiel estaba en Babilonia, y él tiene unas visiones de parte de Dios en cuanto, ¿no es cierto?, al templo de Dios y lo que estaban haciendo los hijos de Dios que habían quedado en Jerusalén y lo que estaban haciendo en el templo.
Y él en visión ve lo siguiente, que está escrito ahí en el capítulo 8 de Ezequiel. Vamos a ver, para ir viendo la apostasía, las consecuencias que llevan, ¿no es cierto?, el hecho de apostatar de la fe, ¿ya? En el libro de Ezequiel, que es muy conocido este texto, ¿ya? En el capítulo 8, muy bien, aquí está en el capítulo 8 de Ezequiel, es donde aparecen las abominaciones, ¿no? Las abominaciones en Jerusalén. Recordemos que estas abominaciones las ve Ezequiel estando en Babilonia, ya cautivo, pero él tiene una visión ahí en el río Quebar, se le aparecen, ¿no es cierto?, visiones, y él en estas visiones ve lo que estaba aconteciendo en la tierra de Jerusalén y de los que estaban ahí, ¿no es cierto?, en el templo. Y dice así, lo siguiente, ¿no? Vamos a ver algunas, porque son varias las abominaciones y lo que estaba aconteciendo, ¿no?, ahí en la casa de Dios. Dice ahí en el capítulo 8, versículo 6, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete y verás aún mayores abominaciones. Y generalmente, ¿no es cierto?, se le presentaba en esta visión a Ezequiel abominaciones peores, ¿no?, una tras otra, y cada vez eran abominaciones peores las que se le presentaban en estas visiones. Dice ahí en el versículo 14, me llevó, dice, a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que estaba al norte, y vi a unas mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz, es decir, endechando a Tamuz. Recordemos que Tamuz era un dios, ¿no es cierto?, de Babilonia, ¿no? Estaba, ¿no es cierto?, estaba Semiramis, que era su madre, Tamuz, su hijo, y Nimrod, que era su padre, ¿no? Esta trinidad, ¿no es cierto?, de dioses que tenían los babilónicos, justamente de Babilonia, de ahí de Babel, surgen, ¿no es cierto?, las falsas religiones. Y cuando fueron confundidas las lenguas ahí en Babel, esta falsa religión, ¿no es cierto?, de tener tres dioses que adoraban ellos, se esparció por todos los lugares, y aquellos que fueron confundidos con sus lenguas, cada uno se apartó ya de los que se podían entender, y formaron, ¿no es cierto?, naciones, y estas naciones también, ¿no es cierto?, tuvieron la misma, llevaron consigo, ¿no es cierto?, esta falsa adoración, ya, de dioses, y eso nosotros sabemos, ¿no?, como en Egipto también, los que llegaron a Egipto tenían también una adoración a las deidades de tres dioses, ¿no? Por ejemplo, los egipcios adoraban a Horus, a Isis y Osiris. Ya ahí tenemos tres dioses, los que adoraban en Egipto. Ya Asiria también, ¿no? Tenían a Asur, Nabú y Marduk. Los persas también adoraban a una trinidad que era Hormuz, Mitra y Orimán. También los griegos adoptaron esta misma modalidad, ¿no es cierto?, de adorar tres dioses, que era Zeus, Atenas y Apolos. Los romanos adoraban a Júpiter, a Minerva y a Apolos. También los budistas, ¿no? Los budistas tenían a Buda, a Dharma y a Ansala. Y en la India adoraban a Brahma, a Shiva y Vishnu. Y así cada uno, ¿no es cierto?, incluso en Escandinavia tenían a Odín, a Freya y a Thor. Es decir, todas estas falsas religiones que comenzaron en Babilonia, ¿no es cierto?, ahí en Babel, y se esparcieron por todo el mundo, llevando, ¿no es cierto?, la falsa religión, ¿ya? Por eso que Babilonia se considera ahí en Apocalipsis la que hace beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hace, ¿no es cierto?, que todas las naciones se contaminen, ¿no?, con las falsas doctrinas y las tradiciones. Recordemos también ahí que en el versículo 14, cuando habla acerca de estas mujeres que endechaban a Tamuz, recordemos que Tamuz, ¿no es cierto?, nació un 25 de diciembre.
y cómo esta tradición, ¿no es cierto?, de adorar a un Dios un 25 de diciembre, un Dios falso, que es Tamuz. También, ¿no es cierto?, los egipcios adoraban a su Dios Osiris, que nació también un 25 de diciembre, ¿ya? Y cada, ¿no es cierto?, de estas deidades, Trina, tenían su hijo que también nació un 25 de diciembre, y no es coincidencia, sino que venía, ¿no es cierto?, de Babel. Y todas estas deidades, el hijo justamente había nacido un 25 de diciembre. Y ahí podemos ver, ¿no es cierto?, cómo esta apostasía entró, ¿no es cierto?, en la iglesia cristiana, y también, ¿no es cierto?, se empezó a adorar no ya a Tamuz, no es cierto?, a una deidad pagana, sino que ahora mencionan a Jesús, que había nacido un 25 de diciembre, cosa que la Biblia no habla acerca de una fecha del nacimiento de Jesús. Jesús no nació un 25 de diciembre. Por lo tanto, cómo el paganismo y cómo la apostasía, ¿no es cierto?, ha entrado en la iglesia cristiana sin darnos cuenta. Y como tantos cristianos, llamados así cristianos, que se supone adoramos a un Dios verdadero, a Jesús, y resulta que estamos celebrando, ¿no?, Navidad, celebrando una festividad pagana que viene de la tradición de Babilonia. Entonces, y esto es por la ignorancia muchas veces de muchos cristianos que piensan que están haciéndolo bien, que están haciendo lo correcto, pero que a la verdad estamos imitando y haciendo lo mismo que en los pecados, ¿no es cierto?, que cayó el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. Después menciona acá, ¿no es cierto?, ahí en el capítulo 8 de Ezequiel, versículo 16, algo bien interesante. Dice: me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había 25 hombres, con sus espaldas, dice, vuelto al templo de Jehová, y con sus rostros hacia el oriente. ¿Y qué estaban haciendo estos 25 hombres? Dice, 25 ancianos. Dice que estaban adorando al sol, ¿ya?, postrándose hacia el oriente. Y nosotros recordamos y sabemos, ¿no es cierto?, acerca del santuario. Sabemos que la entrada del santuario estaba por el lado oriente, ¿ya? Y uno, cuando iba a adorar a Jehová, daba la espalda al sol y entraba, ¿no es cierto?, al santuario para adorar a Jehová, al verdadero Dios. Pero dice que estos 25 ancianos le estaban dando la espalda al santuario y estaban con sus rostros al sol, adorando al sol. Y esto es algo interesante, como el pueblo de Judá, que era el pueblo de Dios, el que debía, ¿no es cierto?, llevar, ¿no es cierto?, las verdades a todo el mundo, llevar el conocimiento del verdadero Dios al mundo, estaban adorando, ¿no es cierto?, falsos dioses. Y ahí nos encontramos, ¿no?, estaban adorando al sol. Y recordemos que el sol era una de las deidades más importantes del paganismo. ¿Por qué? Porque ellos adoraban al sol en sus tres fases, ¿ya? Es decir, el sol al amanecer, el sol al mediodía, en todo su fulgor, y el sol, ¿no es cierto?, al atardecer. Es decir, ellos adoraban 3 veces, se postraban 3 veces en el día, tanto en el amanecer, cuando salía el sol, al mediodía, cuando el sol estaba arriba, y al atardecer, cuando el sol ya se estaba poniendo, ¿no? Y ellos adoraban y se inclinaban a este Dios Sol 3 veces a este Dios Sol, ¿no es cierto?, 3 veces. De ahí que viene, ¿no es cierto?, justamente la adoración que hacen, ¿no es cierto?, los árabes a postrarse 3 veces, ¿no es cierto?, en posición hacia el oriente, mirando al sol, ¿ya? La religión en que nosotros conocemos, la religión de los árabes, el Islam. Muy bien, ahí vemos, ¿no es cierto?, las consecuencias que trajo, ¿no es cierto?, la apostasía del pueblo de Judá, y cómo, ¿no es cierto?, esta adoración a un falso Dios los llevó, ¿no es cierto?, a una abominación desoladora. Dios permitió, ¿no es cierto?, que una nación pagana los llevase cautivos, ¿no es cierto?, por 70 años. Y recordemos que ya el pueblo de Dios
del momento que fue cautivo, ¿no es cierto?, en Babilonia, después fue cautivo por los medos, los persas, después por los griegos, los romanos, y prácticamente el pueblo de Dios estuvo disperso. Esto es lo que se llama, comúnmente se le conoce como la diáspora, ¿no? La diáspora o la dispersión del pueblo de Dios. El pueblo de Dios nunca más se pudo reunir, ¿ya? Y esto fue consecuencia de la apostasía. ¿Cómo, no es cierto?, Dios los esparció por el mundo y no volvieron nunca más a ser el pueblo del Señor, el pueblo de Dios. Recordemos que en el tiempo de Jesús ya estaban en manos de los romanos, por lo tanto no pudieron ejercer su religión libremente. Y eso fue por causa de la apostasía. Y en el tiempo de Jesús, recordemos que la nación judía también había apostatado, dando muerte al Hijo de Dios, dando muerte a los profetas, apedreando a Esteban, rechazando así también la verdad, porque estaban en la apostasía. La apostasía lo que hace es justamente esparcirse. Por eso que la hermana Juárez, ¿no es cierto?, en primero escrito habla, ¿no es cierto?, de la reunión, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel espiritual. Y dice que la reunión del pueblo de Israel espiritual justamente comienza, ¿no es cierto?, comenzó en el año 1844, que el Señor, ¿no es cierto?, los trajo de la dispersión, de la diáspora, y los reunió. Y ahí surge, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios que iba a dar, ¿no es cierto?, las verdades y a exaltar los mandamientos de Dios, el sábado especialmente, y dar a conocer, ¿no es cierto?, las verdades y al verdadero Dios, como pueblo adventista, ¿no? Muy bien, ahí podemos ver, ¿no?, cómo la falsa adoración, cómo la apostasía, ¿no es cierto?, trae consecuencias tremendas. Por eso es que es importante que nosotros podamos, ¿no es cierto?, poder indagar en la palabra de Dios y ver si realmente nosotros estamos en lo correcto, ya, si estamos adorando al verdadero Dios, si estamos haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, porque podemos también caer en el error, ¿no?, que cayó el pueblo de Judá y también la nación judía. Ahora, si nosotros nos damos cuenta en cuanto, ¿no es cierto?, a la religión cristiana de hoy en día, nosotros podemos darnos cuenta que la apostasía ha llegado a la religión cristiana, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente podemos darnos cuenta de la celebración de tantas fiestas, ¿no es cierto?, paganas que se están realizando, ¿no?, en diferentes lugares, y cómo el pueblo de Dios que dice de conocer al Dios verdadero y adorar al Dios verdadero está celebrando, ¿no es cierto?, fiestas paganas como la Navidad, la Semana Santa y muchas otras, ¿no?, que nosotros conocemos, que fiestas que se han extendido, ¿no es cierto?, por todo el mundo y que cristianos, ¿no es cierto?, están adorando, como la fiesta de la resurrección, ¿no es cierto?, de los huevitos de Pascua y tantas otras cosas, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, cómo el concepto de la naturaleza de Dios, y del verdadero Dios y de Jesús, del Padre y del Hijo, se ha ido desvirtuando a través del tiempo. Por eso es que es importante que nosotros podamos ir a las Escrituras para no caer, ¿no es cierto?, en apostasía. Cosa que ya, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios estaba dicho de que en el tiempo final, ¿no es cierto?, iban a venir falsos maestros, falsos profetas, y nos iban, dice, descarriar, inclusive, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero ¿qué dice Jesús referente a la apostasía? Ahí en Mateo 24, Jesús también, ¿no es cierto?, él habla acerca de lo que iba a acontecer en el tiempo final, y él da una profecía justamente ahí, hablando a sus discípulos, ahí en Mateo 24, y él nos advierte lo que iba a venir, ¿no? El mismo Jesús hablándonos nos dice ahí en Mateo 24, en versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues porque vuestra vida no sea en invierno ni en sábado,
porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio, desde el mundo hasta ahora, ni la habrá. Interesante cómo nuestro Señor Jesucristo también, ¿no es cierto?, nos advierte acerca de esta abominación desoladora o de esta apostasía que iba a manifestarse. De hecho, esta profecía se cumplió, ¿no es cierto?, en el tiempo antiguo, por la caída, ¿no es cierto?, de Jerusalén y del templo, ¿no?, de Jerusalén en el año 71, ¿no es cierto?, cuando Roma invadió a Jerusalén y la sitió. Y podemos ver cómo dieron muerte a una cantidad enorme de judíos. Pero dice que habían justos, habían personas, ¿no es cierto?, hijos de Dios que estaban ahí, que tuvieron la oportunidad de huir y poder salvar sus vidas. Porque Dios les había dado una señal para que ellos pudiesen en ese momento poder huir. Así también dice que esta profecía se extiende hasta nuestros días. Porque cuando la hermana Juárez habla en el evento de los últimos días, refiriéndose a este versículo, el versículo 15 de Mateo 24, dice que la abominación desoladora que va a acontecer en el tiempo final se refiere justamente a una ley, ya una ley que iba a ser promulgada mundialmente, que es la ley dominical. Y esta va a ser, ¿no es cierto?, la gran prueba para el pueblo de Dios. Dios va a permitir, ¿no es cierto?, que se promulgue una ley para probar, ¿no es cierto?, a los que son hijos de Dios y quien no. Porque van a haber consecuencias cuando se promulgue esta ley. Van a haber, ¿no es cierto?, multas, van a haber, ¿no es cierto?, despidos de trabajo, va a haber persecución. Y eso va a hacer, ¿no es cierto?, que el pueblo de Dios despierte, ¿no?, del letargo. Y lo que no hicimos, ¿no es cierto?, en tiempos de bonanza, lo vamos a tener que hacer en tiempos difíciles, de tribulación, de persecución. Pero esto va a ser una prueba para el pueblo de Dios, porque ahí se va a separar lo que se llama el trigo y la cizaña, porque se va a ver quién es el verdad, quién realmente sirve a Dios, no por los panes ni los peces, sino se va a distinguir, ¿no es cierto?, los verdaderos adoradores de Dios, a quienes están dispuestos a dar su vida por las verdades que han conocido, ¿no?, por defender las verdades. En ese tiempo, a todos aquellos, ¿no es cierto?, que puedan pasar esta prueba, dice que el Señor les va a derramar la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo, para que puedan proclamar con poder, ¿no es cierto?, el último mensaje, el mensaje del tercer ángel en este tiempo. Por eso que los eventos están muy prontos a ocurrir, y es importante que nosotros, ¿no es cierto?, podamos salir de lo que es, ¿no es cierto?, la apostasía, salir de lo que son las tradiciones, las falsas ideas, las falsas doctrinas que se han introducido en nuestra iglesia. Y lamentablemente nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la iglesia adventista, la organización, cómo, ¿no es cierto?, se celebran cosas que realmente son fiestas paganas, y cuando se enseñan doctrinas que no son bíblicas, y eso realmente nos están indicando que estamos en los tiempos finales, y que pronto el Señor va a permitir que se dicte esta ley para poder remecernos, para poder ir, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios genuina. Y esto estaba predicho en Apocalipsis, ya que iba a haber un tiempo en el cual los hijos de Dios, ¿no es cierto?, iban a ser probados. Y justamente el mensaje de los tres ángeles, especialmente el tercer ángel, nos lleva a eso, ¿no?, a poder, ¿no es cierto?, distinguir a dos grupos solamente en el tiempo final: a los adoradores del verdadero Dios, a los que tienen la señal, ¿no es cierto?, puesta en sus manos, o sea, en sus frentes, que es el sello de Dios, y también a los falsos adoradores, los que tienen la marca de la bestia. Por lo tanto, tenemos que nosotros en este momento poder tomar una decisión por el Señor, así como Elías, ¿no es cierto?, enfrentó al pueblo de Israel y le dijo: ¿a quién realmente van a adorar? ¿A Baal o a Jehová? Y bueno, y sabemos, ¿no es cierto?, que el profeta Elías hizo, ¿no es cierto?, que todos se volviesen en ese tiempo al verdadero Dios, con la señal que cayó del cielo, fuego del cielo. Pero recordemos que en el tiempo final el enemigo va a hacer descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Por lo tanto, los engaños van a ser tan sutiles, van a ser tan grandes, que dice que hasta aún los escogidos van a ser arrastrados por el error. Para nosotros distinguir el error, para no ser engañados, debemos, ¿no es cierto?, poder
ir a la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, la Biblia, conocerla de tapa a tapa y poder así distinguir los errores en el tiempo final. Que el Señor nos ayude para poder, ¿no es cierto?, abandonar lo que es, ¿no es cierto?, todas estas tradiciones que son justamente el Señor le llama apostasía, ¿ya? Cuando nosotros nos desviamos de la sana doctrina, todo lo que sea, ¿no es cierto?, falso, eso es idolatría y eso es apostasía. Y nosotros debemos huir de aquello, ¿no? Porque ya sabemos las consecuencias que trae la apostasía. Que el Señor nos pueda ayudar, ¿ya? Y prepararnos para el tiempo que se nos avecina. Que el Señor les pueda bendecir. Patricio, ¿nos oyes? ¿Aló? Sí. Adelante. Vale, sí, la había perdido. Sí. Sí. No, todo bien. Estamos bien, ya. Ok. Bien, bueno, justamente con lo último que estábamos viendo, ya estamos terminando. Quería leer, ¿no es cierto?, lo que dice en el libro Apocalipsis, y ya con esto vamos concluyendo. En el capítulo 2 del libro Apocalipsis, se nos menciona justamente ese periodo en el cual, ¿no es cierto?, se introdujeron la falsa religión y se introdujo el paganismo en el cristianismo. Estamos hablando de un periodo llamado, ¿no es cierto?, dentro de lo que son las 7 iglesias, la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Recordemos que la iglesia de Éfeso fue la iglesia pura, donde se saltaba la doctrina pura, y no entró el error en la iglesia de Éfeso, que fue la iglesia de los apóstoles, ¿no? La iglesia de Esmirna fue la iglesia perseguida por el Imperio Romano, y se mantuvo fiel y pura. Pero ya en la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, que fue en el año 313 al 538, fue en el tiempo cuando Constantino, ¿no es cierto?, deja de perseguir a la iglesia y abraza, ¿no es cierto?, el cristianismo. Siendo él un pagano, él abraza el cristianismo solamente por política, y es así como en el cristianismo se introduce, ¿no es cierto?, toda esa gama de falsa adoración, ¿no es cierto?, del paganismo, se introduce en el cristianismo. Ahí tenemos el domingo, tenemos varias otras doctrinas que se van introduciendo, ¿no es cierto?, como el infierno, la misa, y en fin, la Trinidad también, que fue en el año 325, ¿no es cierto?, con Atanasio. En fin, una cantidad de errores que se introducen, ¿no es cierto?, en ese periodo, ¿no?, cuando se une la iglesia cristiana con el paganismo. Y por eso es que se conoce, ¿no es cierto?, cuando habla acerca de los sellos, el tercer sello, ¿no es cierto?, que es el caballo negro, justamente es porque el negro representa, ¿no es cierto?, la oscuridad, las tinieblas, ¿no?, del error que se introducen en ese periodo. Y así es como de ahí, del 538 al terminar, ¿no es cierto?, la iglesia de Pérgamo, comienza justamente el papado, ¿ya? Y se afirma justamente con esas doctrinas que se introdujeron ya en ese periodo. Por lo tanto, nosotros debemos saber qué doctrinas fueron las que se introdujeron en ese tiempo y cuáles son las que se está, ¿no es cierto?, el cristianismo de hoy en día abrazando, ¿no?, en el día de hoy, para poder, ¿no es cierto?, distinguir lo que es el error de la verdad. Que Dios nos ayude para poder, ¿no es cierto?, distinguir el error, ¿no es cierto?, en este tiempo final, porque los engaños del enemigo van a ser muy sutiles, y nosotros tenemos que estar en guardia, no dormidos, sino en guardia, para saber, ¿no es cierto?, y distinguir cuál es el error, cuál es la mentira, cuál es la verdad. Que el Señor nos ayude, y que el Señor les pueda bendecir a cada uno de ustedes. Amén,
Patricio, wow, qué tremendo fue el tema, ¿no? Realmente debemos de centrar la mente en el estudio de la palabra del Señor, y realmente, como acababas de decir, que realmente debemos de distinguir entre la verdad y la mentira, ¿no? Amén. Es un gran trabajo para cada uno de nosotros, pero a la vez, gloria sea al Señor, porque ponen siervos, así como tú, al estudio de la palabra del Señor, y más o menos coordinamos con las pistas bíblicas, ¿no? Realmente escudriñar la palabra del Señor tal cual es, y eso nos va guiando, ¿no? A través de estos tiempos que andamos viviendo, que son tiempos tremendísimos, y como dice la sierva de Dios, que las patrañas de Satanás y las mentiras van a ser más terribles como nunca, ¿no? Patricio, te agradecemos mucho por estar con nosotros hoy en la cadena, y que el Señor te sigue bendiciendo, utilizando en estos periodos de tiempo, ¿no? Si nos llevaras en oración, Patricio, y termináramos la temática de esta noche. Muy bien, muy bien. Le agradezco entonces por este momento que hemos podido estudiar, ¿no es cierto?, este tema que es importante para estos días que estamos viviendo. Amén. Oremos entonces. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque tú nos has dejado, Señor, esta carta preciosa que es tu palabra, para no ser seducidos, Señor, y desviados de la verdad. Te pedimos que nos ayude, Señor, nos dé sabiduría para entenderla, estudiarla diariamente, que sea, Señor, el libro de cabecera nuestro. Que un tiempo, Señor, el mundo nos conocía como el pueblo del libro, cosa que hoy se ha perdido. Hoy se estudia muy poco la palabra de Dios, y por eso que los errores se han introducido de una forma tan tremenda en este tiempo. Ayúdanos, Señor, para poder distinguir lo falso y lo espurio de lo que es verdadero, y a poder, Señor, ser fieles a ti, aunque se derrumben los cielos. Quédate con nosotros, bendícenos y perdona nuestras faltas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.